campaña electoral, los dos partidos, tanto demócrata como republicano, prometen cambios en el sistema migratorio para favorecer a las personas que llegan a este país en busca de libertad o simplemente de una mejor vida. Sin embargo, hasta este momento todo se ha quedado en promesas y nosotros los abogados tenemos que luchar en las cortes para conseguir el estatus legal de esas personas que llegan, incluso arriesgando sus vidas. Para analizar esta situación nos acompaña esta noche el analista político Francisco Rodríguez y el economista Benjamín de Yurre. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Pues bueno, la administración anterior estaba a favor de construir un muro y crear medidas migratorias que fueran más limitadas para que las personas no entraran ilegal. ¿Creen ustedes que vamos a lograr un paro a estas entradas ilegales? Bueno, yo en primer lugar te digo, yo soy inmigrante, lo fui en un momento determinado, de manera que no se vería bien que estuviera hablando ahora mal de los inmigrantes, porque hay personas que tienen deseo de superación, hay personas que vienen escapando de un comunismo, de manera que hay que pensar en situaciones como esa. Desde luego que hay inmigraciones diferentes. Anteriormente estamos hablando, yo por lo menos fui uno de los que empezamos con el TPS para los venezolanos, porque los venezolanos tienen una dictadura comunista igual que tenemos los cubanos. Pero una cosa es tener una inmigración que sea una persecución política y otra cosa muy vinculada es lo que se llama una inmigración por motivos económicos, que es lo que estamos viendo ahora en este momento. Bueno, ¿y creen ustedes qué partido va a favorecer más al inmigrante? El inmigrante legal lo va a favorecer el Partido Republicano. El inmigrante ilegal lo va a favorecer el Partido Demócrata. Tan simple como eso. Yo soy de los niños Pedro Pan, digo, era. ¿Aún eres un niño? No te pongas a cantar que se te queda. Vine solo y el gobierno de Estados Unidos me puso en una casa de crianza de un plomero en el estado de Montana. Así que yo estoy muy agradecido al gobierno de Estados Unidos que acoge a estos niños, pero ver niños llegar solos a la frontera los pone en peligros, claro, todo tipo de peligros, y simplemente no es una inmigración organizada, legal, como Dios manda. Y con cierta estructura. Exactamente. Y no puede ser eso de que yo estoy aquí porque entré como Pedro por mi casa. Tú tienes que entrar a mi casa por la puerta, no por la ventana. O sea que si estamos hablando de inmigración legal, no hay problema. Pero bueno, la realidad es que bajo la administración de Trump hubo muchas medidas que también limitó la inmigración legal, como por ejemplo aumentaron el aumento del límite que las personas tenían que invertir para poder hacer visas de inversión, quitaron el expedite para poder procesar las visas de trabajo de forma más rápida, las personas podían pagar para que le procesaran la visa de trabajo en 2 semanas, eso lo quitaron y eso afectaba a los empleadores, realmente estaban afectando la inmigración legal. Mira, nosotros podemos decir muchas cosas porque son realidad, indiscutiblemente. Por ejemplo, podemos decirte que a largo plazo se han hecho estudios del aporte de los inmigrantes a cualquier nación, sobre todo los Estados Unidos. También se sabe por estudios económicos que en los últimos 10 años, en la última década, del 2010, digamos, el 2020, los inmigrantes patentaron el doble de patentes, registraron el doble de patentes que los nativos americanos. O sea que la contribución es real. El problema es que son muchos. Entonces, simplemente lo que es el gasto en educación y el gasto en los cuidados de salud, por ejemplo, ya están, sí, ya son considerables. Están exacerbando ya son los recursos de la nación, es demasiado. Bueno, no hay otro remedio que limitarlo. Nosotros 4 somos inmigrantes y la inmensa mayoría de las personas que nos están viendo por el televisor también lo son. Sí. Y cada año que pasa, todos tenemos cierta esperanza en que exista o llegue alguna reforma migratoria sólida, consistente. Abogada, ¿qué usted cree? ¿Esto puede darse en los próximos años? No, así yo no creo que se vaya a dar. Vamos a empezar el programa así. Yo no creo que se vaya a dar. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. A ver, vamos para atrás, yo empecé a practicar cuando estaba Obama. Entonces, teniendo Obama en el poder, teníamos... A practicar como abogada. A practicar como abogada, exacto. A practicar como abogada cuando estaba Obama. Claro. Teníamos una Cámara y un Senado que era demócrata, se enfocaron en el tema de salud y no pasaron ninguna reforma de inmigración. Después perdió la Cámara y perdió el Senado y ahí se quedaron las cosas. Después tuvimos a Trump que realmente apretó el sistema de inmigración y podía haber creado una reforma que pusiera adelante la política de su partido y no lo hizo. Y ahora realmente el presidente
la prioridad que tiene es la economía. Él no se está preocupando por el tema de inmigración y los votantes tampoco se están preocupando por el tema de inmigración. ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, realmente pedirle a los votantes que exijan que venga la reforma migratoria, pero Es obligatorio. Mire, yo creo que la reforma migratoria integral, yo diría que es urgente hacerla, pero urgente. No puede ser. Simplemente, este país, digamos, el déficit que nosotros tenemos, estamos ya casi duplicando lo que es el Producto Interno Bruto, ¿sabes? En el sentido de que estamos gastando casi el doble de lo que el país produce. Sí. ¿Qué sucede? El problema es que tú estás confundiendo siempre y los inmigrantes. Efectivamente, si tú tienes 22 años, ya tu país, sea Venezuela, pagó por todos esos años, por tu infancia, toda tu educación, y tú llegas aquí con 22 años y tú lo ves en el televisor, esa gente van a contribuir a este país, porque van a estar pagando impuestos el resto de su vida. Correcto. O sea que no es una carga, pero 4 millones, 5 millones han entrado. No hay límite. Puede ser que entren 10 millones, 20 millones. Entonces, Estados Unidos es una sociedad organizada con ciertos parámetros. No puede ser que yo vengo a Estados Unidos porque me da la gana a mí. Eso no puede Eso no existe ser. en casi ningún país. Eso no existe en casi Correcto, ningún país. correcto. Los países tienen cierta estructura para entrar. Entonces, todo el mundo está a favor de la reforma. Yo no estoy. Yo lo que quiero es que se sigan las leyes tal y como están. Pero hay que dosificar las ansias de los migrantes de venir. Dosificarlos cómodos, que tengan un camino a seguir. Es necesario hacerlo porque van a seguir llegando. Si el país necesita más médicos, sí. que entren más médicos. Y si el año que viene necesita más ingenieros, que entren más ingenieros. Tiene que ser las necesidades de Estados Unidos. Por eso, una de las cosas que yo planteaba, fíjate que esto es interesante, una de las cosas que yo planteaba... No, esto es interesante y esto se está poniendo bueno. No, pero oye, en el artículo mío del periódico yo lo he planteado. Hay una cosa que yo he sugerido, que es un túnel inmigratorio. Fíjate esta idea, un túnel inmigratorio. Háblame, ¿Cómo funciona explícame ese eso túnel? porque me suena al Chapo Guzmán. No, pero es interesante lo del túnel, ¿ves? Porque se puede canalizar lo que es inmigración hacia aquellos países y aquellos sectores que demanden más ciertas destrezas en determinadas materias. Ok. Por ejemplo, tú eres buen carpintero, bueno, chicos, en Albania hace falta gente que fabrique muebles. Una migración selectiva. Entonces, del otro para acá, y aquí hace falta gente que tengan visión cuádruple, vente para acá. O sea, que tú y yo estamos de acuerdo. No puede ser, no puede ser. Primero que estamos de acuerdo. Pero lo que pasa es que la idea mía era el embudo, pero viene siendo, se parece a... Como el túnel, más o menos. es una realidad. Oye, el embudo es estrecha, cuidado. La realidad- Abogada, vamos a poner los pies en la tierra. Usted como especialista, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los primeros pasos que se pudieran dar realmente? Yo creo que, mira, hay una cosa muy importante. Es verdad que Estados Unidos necesita profesionales Ok. para también crecer como nación, pero necesitamos las personas que vayan a sacar la cosecha del campo, que no hay agricultores, necesitamos, y dan visas de agricultores por eso mismo, traen anualmente visas de agricultores porque no hay personas, el americano no lo quiere hacer, ellos no quieren ir al campo a recoger fresas, esa es la verdad. ¿Y cómo se explica entonces lo que han hecho recientemente? Esta administración está haciendo lo siguiente, ¿no? Quieren limitar lo que es la libre contratación de los empleados de que no están por nómina. Por ejemplo, los contratistas independientes quieren regular esa función. De manera que si eso lo llegan a aprobar y hasta el 28 de noviembre, eso está en el Tribunal Supremo de Justicia, y lo llegan a aprobar, significaría que simplemente no van a haber empleados, porque la mayoría de los meseros, los que hacen delivery, los que trabajan en los hoteles, los que trabajan en los cruceros, manejan Uber. los que trabajan en Uber, sobre todo los que manejan Uber, son personas que no tienen documentos de inmigración. Exacto. Están trabajando por su cuenta y son contratistas independientes. Si les exigen que tengan papel o que entren en el payroll por nómina, entonces aquí la economía se viene al piso. ¿Cómo vas a contratar a la gente así? Pero la realidad, exacto, Sí, por eso exacto, es que yo exacto. digo, tenemos que crear un programa Sí, para poder legalizar no solo al empleado que tiene un título, sino también al empleado que va a contestar los teléfonos, que Correcto. va a llevarme los mandados A cuidar la corte, enfermos. que va a cuidar enfermos, Pues exacto, que no son necesariamente profesionales. Pues yo tengo Necesitamos una tanto duda. profesionales como la persona que no tiene skills. Yo tengo una duda porque de Yurre acaba de decir que la economía se viene al piso. ¿No está en el piso ya? Bueno, yo te voy a decir una cosa. En este momento Bloomberg está pronosticando lo que es en los próximos 12 meses un 100% de probabilidad de recesión. Ok. Estamos, nosotros los economistas sabemos, y él también lo es, de que en los 2 primeros trimestres de este año hubo una contracción económica. Sin embargo, en el último trimestre
hubo una recuperación de un 2.6%. Mucha gente dice, ¿es que acaso nosotros con esa recuperación vamos a seguir adelante? Yo diría que es algo falso lo que sucedió. ¿Pero por qué es falso? Se basó en un aumento de las exportaciones y un aumento del gasto público, sobre todo en la defensa. Eso fue lo que ocurrió. Sabemos que no van a incrementarse las exportaciones otra vez porque el dólar se ha fortalecido frente a las monedas europeas, sobre todo el euro. Claro. Y en ese momento, en esa zona, hay una economía deprimida por la guerra en Ucrania. Claro. Esa gente no puede volver a comprarlo o comprarlo en el trimestre pasado. De manera que las exportaciones ni van a ser las mismas, ni tampoco el gasto público en la defensa va a ser igual. De manera que el crecimiento económico que hubo en el pasado trimestre no va a ser el mismo. Por lo tanto, yo diría que se va a cumplir lo que es el pronóstico de Bloomberg en los próximos 12 meses, un 100% de probabilidad de recesión económica. Bueno, antes de terminar el segmento, Francisco, ¿algo más que decir? Bueno, una recesión en Estados Unidos es muy difícil, muy diferente a una recesión en cualquier otro país. Correcto. Exacto. Aquí puede haber 1 de cada 10 personas desempleadas y el palmetto está lleno a la hora de ir al trabajo. Claro. O sea que todo es relativo en la vida, ¿no? Pero básicamente sí, es imposible la gastadera de dinero que ha ocurrido bajo esta administración. Pero como ella dice, el electorado no está ni preocupado, aparentemente, ni por la inmigración, ni por la inflación, ni nada, porque básicamente los dos partidos le quedaron igual. Así que yo no vislumbro cambios próximos en la reforma migratoria. Bueno, muchísimas gracias, Francisco de Jurres. Siempre es un placer tenerte. Muchas gracias, un honor. Y usted...